Bueno, pues buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan de manera virtual, en redes sociales, quienes están aquí conectadas en la plataforma. Bueno, pues les damos la bienvenida a la penúltima sesión del Seminario de Antropología Feminista en el abordaje de la violencia contra las mujeres, propuestas metodológicas, que bueno, pues hasta este momento pues ya llevamos, es nuestra sexta sesión. Y bueno, pues ha sido un recorrido bastante rico, bastante interesante. Las ponentes que nos han acompañado como la doctora Natalia Escalante, la doctora Magali del Valle, la doctora Ámbar Paz, la doctora Juliana Valnesa, y Edith López, justamente, pues nos han venido hablando pues de la antropología feminista y específicamente desde las aproximaciones que realizan en sus investigaciones, pues pasando justamente por la teorización de la experiencia, ¿no? De las antropólogas en trabajos sobre masculinidades, en la migración, ¿no? También con las mujeres trans también, y bueno, pues también se ha hablado sobre la antropología feminista audiovisual. Entonces, bueno, pues hoy nos complace darle la bienvenida a la doctora Paula Santana Nazarit, que ella, bueno, pues nos va a presentar un tema que es bastante pues relevante, que también hay que poner sobre la mesa, que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y autonomía indígena, una reflexión desde la antropología feminista. Y bueno, pues nos va a acompañar en la moderación Sofía Jacqueline García García, que ella es de la ENA. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida y le doy la palabra a Sofía, que ella pues va a estar moderando en esta sesión. Muchas gracias, profesora Leticia, y buenos días a todos. Como ya he mencionado anteriormente, pues hoy nos acompaña Paula Santana Nasir. Ella es una feminista con pensamiento propio, impulsora de procesos organizativos de las mujeres, estudiosa de la vida, fundadora e integrante de varias colectivas, redes y organizaciones feministas desde los años 90, académicamente antropóloga social de la Universidad Austral de Chile, maestra en salud pública de la Universidad de Valparaíso, doctora en ciencias sociomédicas de la UNAM y postdoctorada en el 6CH UNAM. Es docente, investigadora y consultora en temas de salud pública, salud internacional, salud sexual y reproductiva. Eh, También aborda temas como violencia contra las mujeres, peritaje antropológico, sistemas de justicia para las mujeres, metodología de investigación, antropología feminista, autonomía y comunidad, movimientos sociales, entre otros. Como experiencias, también tiene recientemente en investigación postdoctoral sobre acceso a la justicia en casos de violencia de género contra mujeres indígenas en comunidades purépechas. También es integrante del equipo de la investigación para la revitalización y fortalecimiento de los saberes comunitarios del territorio en el municipio indígena Nahua, en Hueyapán, Morelos. Es consultora para la evaluación de la política de géneros en la OPS y algunas publicaciones que podemos tener de ella son derechos sexuales y reproductivos, en mujeres indígenas y feminismos, una revisión crítica necesaria de la UNAM FE Zaragoza en el 2025. Y otra recomendación, o bueno, que podemos abordar todo su trayectoria es pornografía en Chile, ausencia del Estado y promoción del mercado, breve reflexión desde un feminismo crítico, en el Journal of Feminist Gender and Women Studies del 2023. Y también podemos encontrar más de su trabajo en Nudos Críticos en el ejercicio de la antropología feminista en Chile, construcción de conocimientos e institucionalización del feminismo, Antropologías del Sur, del 2021. Y bueno, esto es como un breve resumen de todo lo que conlleva el trabajo de la doctora Paula. Y bueno, le dejo la palabra a ella para que pues nos comparta más de sus conocimientos. Bueno, yo solamente quisiera agregar que tengo el gusto de conocer a Paula desde hace algunos años, de colaborar en equipos de investigación, he conocido de cerca su trabajo y bueno, pues tiene una perspectiva crítica, comprometida, ¿no? Amorosa, además
con las mujeres con las que colabora. Entonces, bueno, pues es todo un gusto tenerte, Paula. Te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Leti, en primer lugar, por invitarme, por invitarme a ser parte de este seminario. Gracias, Sofi, por la presentación y al equipo de OCA, eh, que ha dado un espacio para este seminario enfocado específicamente en la violencia contra las mujeres, que me parece que si bien hay una amplia producción, em, científica, desde las ciencias sociales, quizás creo que igual son pocos los espacios donde se puede abordar este tema específicamente desde la antropología y de la antropología feminista, así que celebro este espacio, ¿no? Y, bueno, yo quiero compartir con ustedes una reflexión, más bien, espero ser, bueno, no voy a prometer nada, pero una siempre que promete como que no lo cumple, ¿no? Pero espero ser ordenada. Eh, Esta reflexión surge de mi trabajo, bueno, como más recientemente como investigadora en algunas comunidades indígenas, y me voy a centrar principalmente en la experiencia que he tenido, ese acercamiento con comunidades purépechas en Michoacán, que esto fue entre el año 2022 y 2024, pero en realidad excede esa cantidad de tiempo, ¿no? Como siempre. Y muy importantemente, fuertemente en mi experiencia dentro del movimiento feminista, del cual he sido parte hace más de 30 años, tanto en Chile como en México y en otros países. Creo que ambas dimensiones son inseparables, ¿no? Justamente la antropología feminista es como la antropología con el feminismo. El feminismo le ha puesto y le ha dado, ha nutrido a la antropología, dando origen a un enfoque específico, ¿no? Pero en el fondo es como esta junta, esta comunión, esta complicidad en estas dos vertientes, en la cual seguramente todas las que expusieron, todos mis colegas que expusieron antes también comparten. Y para comenzar también, eh, no me funciona para... ahí sí. ¿Pueden ver la siguiente lámina? Sí, Ajá, gracias. Entonces, ¿cuáles son las ideas que motivaron esta reflexión o que tiene que ver con el título de la presentación, ¿no? Violencia contra las mujeres y autonomía indígena. En primer lugar, porque considero que la violencia contra las mujeres es la máxima expresión de anulación del sujeto, en este caso de las mujeres, como un ser, como un sujeto histórico, como un sujeto político con voluntad propia y una vida digna de ser vivida en libertad, ¿no? Entonces, la violencia contra las mujeres representa eso. eh, no solo la anulación física, sino de que también en tanto sujeto. Y por otro lado, la autonomía indígena es una práctica, es una praxis que está pasando, que está sucediendo. Para mí es un referente en este sentido México, porque yo soy chilena y en Chile es difícil todavía para las personas imaginarse eh, que un pueblo o que un territorio, aunque el pueblo mapuche de alguna manera eh, está en esa lucha, ¿no? Pero es muy distinta a lo que pasa en México, que acá hay una experiencia muy amplia en esto de imaginar cómo puede ser vivir como pueblo, en este caso de pueblo originario, en autonomía. Entonces, en ese sentido, para mí es un referente importante. Nos está enseñando nuevos modos, nuevas formas de vida para justamente enfrentar el contexto eh, de alguna manera apocalíptico que estamos viviendo planetariamente, ¿no? Entonces nos enseñan caminos posibles de dignidad y libertad,
tanto para los pueblos como también para las mujeres, pero mi pregunta es si es que realmente en estas experiencias de autonomía indígena, ¿qué lugar o de qué manera esto está también aportando, contribuyendo a la autonomía de las mujeres y a su proceso de, también de emancipación o liberación? Entonces, bueno, para comenzar, más o menos tengo pensado en tres momentos la presentación. Por un lado, dar como un cuadro general de lo que es la violencia contra las mujeres y específicamente en Michoacán, con algunos datos oficiales, pero también con hallazgos de mi trabajo de campo en comunidades autónomas purépecha. Y un segundo momento donde también planteo algunas ideas que han sido desarrolladas por distintas autoras y autores sobre lo que es la autonomía para pueblos indígenas y un tercer momento que hablo también de la autonomía para las mujeres y para el feminismo, ¿no? Em, entonces, en relación a la violencia contra las mujeres en términos conceptuales, mi enfoque por lo menos es considerar a la violencia desde el punto de vista estructural, no como, digamos que en ese sentido intento distanciarme de cómo ha sido abordada desde la política pública y desde la academia, que principalmente lo enfoque como un problema individual, personal, casuístico, ¿no? Y que no siempre o que generalmente no hace un análisis de cómo esto está concebido estructuralmente. Dentro del patriarcado, que sería ese sistema que le da un sentido y que permite que exista esta violencia. Y aquí nombro algunas cosas que son importantes en términos de cómo funciona o cómo podría decirse uno de los orígenes o de las características más profundas de esta violencia en el marco del patriarcado es ese matricidio fundacional que implica un asesinato simbólico de las mujeres. ¿A qué me refiero con eso? Que hay una invisibilización, una anulación, como ya lo mencioné también anteriormente, de las mujeres en tanto sujeto colectivo, en tanto sujeto capaz de pensar y vivir la vida tal como lo desean y también en función de lo que o de su contexto, pero libres de violencia, libres de coerción, ¿no? A eso ha ayudado ese matricidio fundacional que parte por anular no solamente al sujeto, sino que también a nuestro linaje, ¿no? Es decir, de hecho el patriarcado es patrilocal, es patrilineal, es decir, hay la herencia, el apellido, el parentesco, la estructura de parentesco es centrada en el hombre y por lo tanto de esa manera se borra ese linaje que nos antecede a nosotras como mujeres y que de alguna manera el feminismo también ha recuperado justamente a través de la memoria de las luchas que ya lleva siglos, ¿no? Entonces el matricidio fundacional es importante. Y también les dije lo de la estructura de parentesco, pero también en el ámbito de lo simbólico, de lo espiritual, de las creencias, las religiones. Hace 6.000 años hubo, digamos, el patriarcado no era la pauta social para todas las sociedades, sino que hubo otras sociedades que estaban regidas por otros valores, por otras relaciones, ¿no? No fundadas en el dominio, sino que fundadas en la colaboración. Por lo tanto, este matricidio se refiere a todo eso que ha sido borrado de nuestra memoria y que por lo tanto, por eso también nos cuesta tanto a nosotras como mujeres asumirnos, ¿no? Como sujetas políticas. Y por otro lado, bueno, ya dije, la violencia contra la mujer es estructural, esto significa que está unida, conectada con otras opresiones, con otras formas en que el sistema estratifica a la sociedad
y genera jerarquía y relaciones de dominación. No somos solo las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres formamos parte de un sistema eh, que está estructurado desigualmente y la violencia contra las mujeres tiene una función dentro de ese sistema que es capitalista, que es patriarcal, que es colonial. La magnitud de la violencia contra las mujeres en pueblos originarios, si bien existe información eh, específica, como mujeres hablantes de lengua indígena o mujeres no hablantes o mujeres pertenecientes a comunidades o no pertenecientes, que son las categorías que sirven actualmente para generar esos datos. Es poca la información que hay, es muy reciente, es desactualizada también y no es específica. Igual está dentro de un marco, digamos, universalista de lo que podría ser, de lo que serían las mujeres indígenas, ¿no? Por eso yo también trato de hablar de mujeres de pueblos originarios, porque lo indígena es un saco, digamos, donde se mete toda una gran diversidad eh, que por supuesto que se va a expresar y se va a manifestar en la manera en que viven esta violencia. Pero lo que tenemos hasta ahora es una información que da cuenta pobremente yo diría que aquí la información más valiosa que tenemos sobre esta violencia es la cualitativa o es la que se genera, se desarrolla desde las ciencias sociales. Por otro lado, la misma Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México hasta el año 2022 no estaba considerado como una especificidad lo que pudiera ser la violencia que afecta a mujeres con condiciones de vida específicas, donde están las mujeres indígenas, ¿no? Recién en el año 2022 se incorpora el enfoque intercultural y el interseccional, lo que obliga de alguna manera a generar esta información. Aquí muestro algunos datos, estadísticas que encontré, las más actualizadas, no hay más en términos específicos. O sea, lo más específico que podemos encontrar disponible en plataformas públicas, de servicios públicos, es a nivel estatal, ¿no? Pero ya, por ejemplo, por municipio y por comunidades es imposible, a no ser que se haga un trabajo focalizado, de diagnóstico, ya más cualitativo, etcétera. Pero eso es mucho más difícil de conseguir. De todas maneras, como sucede a nivel nacional, en Michoacán también la tasa bruta de feminicidios ha aumentado sostenidamente a lo largo de los años, ¿no? Que es lo que nos muestra este gráfico. Por otro lado, esta tabla me pareció interesante porque hay categorías que no siempre están consideradas como urbano-rural, que nos podría dar una idea de qué es lo que pasa con las mujeres que viven en comunidades y por otro lado, aquí al final, y yo pongo el dedo como si ustedes me vieran, pero la categoría de si habla o no habla una lengua indígena o si pertenece o no a un hogar indígena, ¿no? Que también nos podría dar cierta idea de cómo, esto siempre en Michoacán. Lo que podemos ver acá es que las mujeres, como se dice, como dicen ellas mismas también, las mujeres sin hombre, por ejemplo, las separadas, divorciadas o viudas, son las que tienen más altas tasas de prevalencia de violencia en todos los tipos. Eh, por otro lado, también las mujeres que tienen más alto nivel educacional, las más jóvenes también y el tipo de violencia más alto es el emocional. Ahora, dentro, si pudiéramos decir algunas diferencias, por ejemplo, entre quienes hablan alguna lengua indígena y las que no, en quienes hablan entre las mujeres indígenas, primer lugar está la violencia emocional, segundo la física y tercera la sexual. En cambio, en las que no hablan alguna lengua indígena, en primer lugar sigue siendo la emocional, segundo la sexual y tercera la física.
como por dar algunas diferencias, ¿no? Y se ve también, por ejemplo, que los niveles más bajos de educación, violencia sexual, está en las mujeres sin escolaridad y los más altos niveles en quienes tienen educación superior completa. Y bueno, así algunos datos. Podemos jugar un poquito con esta información. Eh, por otro lado, con otra información he sabido, o por lo menos incluso recogiendo la percepción de las mismas mujeres de las comunidades, es que la violencia extrema, por ejemplo, el feminicidio, incluso, digamos, sí, el feminicidio se ve como que es más alto en zonas urbanas o en zonas donde, por ejemplo, está presente el trabajo asalariado y menos en zonas rurales. Pero también incide mucho aquí la subnotificación y el hecho de que las mujeres de comunidades son reacias a la denuncia, mucho más que las mujeres que están en localidades urbanas, ¿no? Y que tienen otro nivel de educativo donde se insta y están más cercanas también a los servicios donde pueden hacer una denuncia. Bueno, todas esas cosas influyen en estos datos, ¿no? No, otra información que nos da un poquito más actualizada, la ENDIRE del año 2021 en Michoacán, es que casi el 65% de las mujeres de 15 años o más vivieron algún tipo de violencia a lo largo de su vida y el 42,7 en los últimos 12 meses. La violencia de pareja en la mayor frecuencia a lo largo de la vida, con un 42,6 y le sigue la violencia en un ámbito comunitario con el 34,7. Lo del ámbito comunitario, si bien no es un tipo de violencia, es uno de los ámbitos que establece la ley donde digamos, donde lo tipifica, ¿no? En términos de los lugares, los espacios em, donde se identifica para definir ahí un tipo de violencia. Y esto es muy importante, muy relevante en las comunidades, incluso la definición que se da de violencia comunitaria, que dice, son los actos, o más bien violencia en la comunidad, son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Esto para mí es súper importante, si bien creo que no está tan adaptado o tan en sintonía con lo que es la realidad de las mujeres que viven en comunidades, diría yo que es una de las violencias más con mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? No porque ellas sean violentadas de manera explícita, por ejemplo, en la calle o en el espacio público necesariamente, sino porque el control social y la vigilancia social que se ejerce sobre ellas es muy fuerte. Pero esa manera, esa expresión de la violencia no necesariamente está considerada en la ley. Michoacán es el segundo estado con mayor migración a Estados Unidos. 94 de cada 100 personas que migran van a ese país, siendo que a nivel nacional son 77 de cada 100 según el INEGI. Esto también es súper importante para configurar el contexto en el que se desenvuelven estas mujeres, porque esta migración va a cambiar completamente o va a impactar completamente digamos, en el mercado laboral, ¿no es cierto? Y en las posibilidades que ellas tengan o no de generar alguna independencia o alguna autonomía, por lo menos en términos económicos. ¿M? Y también en lugar, digamos, la modificación de las relaciones familiares y las relaciones comunitarias cuando se trata de familias transnacionales o de familias eh, que tienen una parte ya de su vida eh, en la comunidad y la otra en otro país, ¿no?
En las comunidades, estoy hablando yo de comunidades en Purépecha, en Michoacán, y que tienen autogobierno, ¿ya? Se rigen por autoridades de gobierno comunal para abordar asuntos como, por ejemplo, violencia de género, violencia contra las mujeres. Generalmente hay un Consejo de Honor y Justicia que tiene distintos nombres y cuando llega ya cuando se logra, cuando la mujer logra que sea atendido su caso, porque no es fácil, ¿no? Se generan convenios entre las partes, ¿no? Entre las partes, entre la mujer, entre el agresor, e incluso incluye las familias de ambas partes, y ahí se establecen acuerdos. Esa es la manera en que generalmente digamos, cuando ya la mujer ha seguido una ruta, cuando ya está buscando ayuda, cuando ya quiere salir de esa situación, lo primero es acudir a su familia de origen y en segundo momento va a la autoridad de gobierno y se genera este convenio, ¿no? Algunas organizaciones importantes que tienen presencia en las comunidades y que se abocan digamos, a la defensa y al reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas. Está la CONAMI desde el año 97, está la RAI, que es la Red de Abogadas Indígenas, y está el REIMICH, que es también eh, la misma red, pero a nivel estatal. Y, bueno, este es otro dato que de alguna manera se contrapone con lo que les mostré en la tabla, pero como les dije, la información, cuando uno quiere especificar, puede ser hasta contradictoria, ¿no? O sea, no actualizada, muy general y hasta contradictoria. Pero bueno, una de las informaciones que también pude rescatar y también del INEGI es que en Michoacán los principales delitos, o sea, ya tipificados como delito, eh, es el abuso sexual en un 41,9, la violación en un 43,8. ¿Mm? Bueno, ahora, para hablar de la violencia hacia las mujeres de pueblos originarios, en primer lugar no estoy diciendo, o sea, eh, es la violencia es estructural y afecta a mujeres indígenas y no indígenas, obviamente, ¿cierto? Lo que aquí yo trato de demostrar es que hay ciertas particularidades que es importante tener en cuenta si queremos pues que las mujeres de estos pueblos también puedan generar estrategias y mecanismos que frenen y que disminuyan y que de alguna manera permitan que ellas vivan libres de violencia, ¿no? Entonces, una de las cuestiones en términos ya más simbólicos o que tiene que ver, sí, con el marco de valores y creencias de las comunidades en las cuales yo estuve, es que por un lado, y esto es, en todo caso, esto es una cuestión, digamos, válida para, creo yo, para todo México, aunque no es bueno generalizar, pero de alguna manera en la representación cultural de las mujeres en lo público, digamos, desde el relato del Estado también, eh, hay una sobrevaloración y una veneración a la mujer en cierto modelo, ¿ya? Que está aquí representado por la Virgen, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, pero por otro lado, hay un desprecio que se manifiesta en la práctica en el sentido de que las mujeres eh, indígenas, no indígenas, en este caso mujeres purépechas, y yo diría se observa de manera más agudo en las comunidades, eh, esta anulación en tanto sujeto con opinión, con una vida propia, con deseo propio, ¿no? Entonces por eso ahí puse esto que también es una imagen que dice justamente lo que yo quería plantear, que es irónico que en este país plagado de feminicidio, el símbolo más intocable, venerado y respetado sea una mujer, ¿no? Entonces, esta cosa, esta contradicción siempre está presente, siempre está presente en la vida de las mujeres.
No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta. Pues yo no veo, estoy mirando la pantalla. Sí, doctora. Comenta Soledad Paola Cusal. Dice, la estructura social que tiene raíces históricos en Latinoamérica afecta en nuestro contexto social. Ujú, claro, estamos de acuerdo. Eh, sí, estas cosas que estoy hablando son extrapolables a Latinoamérica, ¿no? A los pueblos, a nuestros pueblos de Abya Yala, de todas maneras. Eh, Sin embargo, bueno, por ejemplo, justo con esta lámina voy a aterrizar un poquito también lo que yo pude observar y lo que de alguna manera es reafirmado por otras autoras, ¿no? La violencia contra las mujeres indígenas, de todas maneras, y yo diría también para las mujeres no indígenas, pero esto es mucho más visible acá, está vinculada con el modelo económico y de expansión de la violencia. Lo que se manifiesta en, por ejemplo, la venta o la renta de tierras comunales a transnacionales, el cambio ilegal o forzado de suelo, la tala intensiva de bosques, apropiación de cultivos, trabajo explotado, ¿no? El tráfico de drogas altamente tóxicas y adictivas y diversas formas de explotación sexual. Digamos que todo esto es un paquete que va unido, ¿ya? Y impacta directamente en la vida de las mujeres y en la comunidad en su conjunto. De hecho, las mujeres que optan, digamos, sobre todo las más jóvenes que quieren generar algún ingreso porque las más adultas se dedican, por ejemplo, muchas de ellas a la artesanía todavía, aunque ya son las menos, o a la elaboración de alimentos, ¿no? Pero las más jóvenes van de jornaleras y el trabajo de jornalera llega a ser casi un modelo de esclavitud moderna, ¿no? Es muy, muy precarizado. Y es en ese contexto donde también ellas tienen acceso, más bien se les ofrece, o sea, los jefes, digamos, la empresa o los capataces, no sé qué nombre tendrán acá, son los que ofrecen drogas a los trabajadores y las trabajadoras. Y no son drogas cualquiera, son las más adictivas y las más tóxicas, más las más dañinas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que hay una pérdida del sustento material de los pueblos, que es la tierra, hay una pérdida en términos cuantitativos, también cualitativos, porque sus tierras empiezan a empobrecer su suelo, ¿cierto? Hay una pérdida de sus prácticas de alimentación y de cuidado ancestrales, a la par que se va, eh, digamos, entrando y se instala, por ejemplo, el consumo de drogas en jóvenes, ¿no? Esto es un problema muy, muy, muy importante, es muy fuerte en estos momentos en estas comunidades y va, por supuesto, unido al aumento de la violencia y también de otras formas de explotación como es la sexual, y aquí las mujeres en general, bueno, son las más afectadas, ¿no? Aquí el Estado es cómplice, no por omisión, también por acción, ¿no? Bueno, esto ustedes lo saben, yo aquí no, pero esto yo lo vi directamente y es parte del análisis que las mismas mujeres con las cuales yo estuve trabajando lo ven, ellas lo identifican y lo viven. Hay un continuo también de violencia que es importante decir que este continuum de violencia es parte de la teorización inicial de lo que entendemos por violencia contra las mujeres. Digo, teorización inicial, estoy hablando de los años 60, ¿no? Cuando se empieza a nombrar la violencia, se empieza a analizar a partir de la experiencia compartida, de la experiencia que se descubre como algo que no es individual, no es personal, sino que es político y le sucede a la vecina, le sucede a mi hermana, le sucede a mi amiga, ¿no?
Entonces, ese continuo de violencia plantea que la violencia hacia las mujeres, y en este caso hacia la violencia que viven las mujeres de estos pueblos originarios también, es desde, bueno, a partir de todo el ciclo vital, pero también multidimensional, de distintas e institucionalizada, ¿no? O sea, tiene múltiples, multifacética también. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, cuando ellas son niñas, se viven como la anulación de su capacidad de decidir, eso de su deseo en relación a si quieren o no juntarse con un hombre, a qué edad lo quieren hacer, a lo mejor tienen otros planes antes de juntarse con alguien y de tener hijos, pues esos planes no cuentan mucho. En general, no, por supuesto que no es absoluto, ¿no? El robo de la novia, así como tal, ya no se dice así, ya no se dice, no, eso ya no existe. Sin embargo, hay otras maneras en que se tutela la voluntad de las mujeres, ¿no? En el sentido de que a lo mejor ellas deciden con quién, quizás, pero tienen que hacerlo, tienen que cumplir con ese mandato, con ese mandato cultural, social y cultural. Sin embargo, entre las mujeres que yo entrevisté, ellas sí vivieron el rapto, ¿no? El rapto, y sobre todo lo viven las mujeres más pobres, porque dentro de la comunidad hay estratificación social y económica, ¿no? O sea, hay clases sociales, por decirlo de alguna manera, y eso también se ve en cómo viven la violencia, cómo pueden incluso, pues no vivirla, ¿no? Protegerse de ella. O sea, hay mujeres que nacen en familia, que tienen algún prestigio, tienen cierto estatus dentro de la comunidad, tienen roles importantes, ya sea político como también religioso, y eso eh, va a ayudar a que las mujeres puedan enfrentar de mejor manera, tengan más herramientas sociales, familiares, ¿no? Para enfrentar esa violencia, pero otras que no. Y bueno, varias de las que yo entrevisté sí vivieron esa imposición de que muy jóvenes, muy niñas todavía, eh, para ya salir de las casas cuando son un peso incluso económico, ¿no? La violencia contra las mujeres de pueblos originarios no pertenece solo al presente, sino que también al pasado colonial, o sea, hay una continuidad, no es algo pues sí, no es algo de estos tiempos, no es algo nuevo para ella, sino que es algo que se instala con más fuerza cuando con la invasión eh, de la invasión colonial y también la injerencia del Estado-Nación, en este caso mexicano, ¿no? O sea, digamos que hay una continuidad. Otro aspecto de esta violencia tiene que ver con, por supuesto, con la manera en cómo ellas pueden vivir su sexualidad en ese contexto también. Las decisiones reproductivas son totalmente tuteladas por el esposo y principalmente cuando no está el esposo, por ejemplo, cuando está en otro país, está en Estados Unidos, está trabajando generalmente por muchos años se van, ¿no? Incluso en esos años que ya están haciendo una vida, ya incluso han tenido pareja allá, pero aquí la mujer se tiene que comportar como la esposa, o como, aunque se haya casado o no se haya casado, si digamos se juntaron, pues ella tiene que mantener esa conducta, ese comportamiento que el que se espera de una esposa, aunque él tenga otra pareja, hijos incluso en ese otro país, ¿no? Y eso es vigilado atentamente y muy violentamente por la suegra particularmente, o por las hermanas, o por, digo, las cuñadas de la mujer, ¿no? Se me tocó ver varios casos en que esto todavía está muy presente. Digamos, las mujeres de la familia del esposo eh, garantizan, son, digamos, las guardianas de los intereses del esposo, ¿no? Por decirlo de manera resumida, y por lo tanto sucede mucho que, por ejemplo, cuando ellas quieren o ya están embarazadas y necesitan hacer algún control
o están enfermas y quieren ir al centro de salud, muchas veces son acompañadas por la cuñada o por la suegra para vigilar que no tome algún método anticonceptivo, etcétera, ¿no? Los significados de justicia, bueno, porque mi investigación estuvo centrada en el acceso a la justicia en el marco de casos de violencia de género dentro de las comunidades, y por supuesto que va a tener mucho que ver también en cómo significan la autonomía. En este caso, de manera resumida, tiene mucho significado la justicia para las mujeres purépechas de estas comunidades. Los menos tienen que ver con los sistemas formales, ¿no? O con el sistema punitivo, con el sistema positivo. O sea, digamos que para ellas lo más importante es que él ya no esté, que el agresor ya no esté, que la deje tranquila. Eso es justicia para ellas, ¿no? Junto con el reconocimiento de la comunidad donde está considerada la propia familia, ¿no es cierto? Que se reconozca que su decisión de quedarse sola es legítima, ¿no? De que hay un reconocimiento en el fondo de ella como víctima o que ella está actuando de manera justa, cosa que no es fácil, porque como les mencioné, pues hay un control social muy fuerte sobre ellas y las mujeres tienen un valor, un disvalor en comparación con el hombre dentro de las comunidades, ¿no? Por lo tanto, bueno, pero aquí lo importante es que para ellas la ausencia del agresor es lo que, digamos, las va a dejar tranquilas y eso puede suceder a través del divorcio, cosa que puede otorgarse por la autoridad comunitaria o como también a través del sistema estatal, de justicia estatal. También del traslado de residencia de él cuando se va por muchos años y por otro lado incluso la muerte. Eso ha significado de alguna manera la liberación para ellas, ¿no? Em, la desigualdad social, lo que yo les mencioné, ¿no? Hay clases sociales dentro de la comunidad y eso es importante también reconocerlo porque tendemos mucho, sobre todo la antropóloga, a la romantización de lo que es una cultura o un pueblo indígena, a la romantización e incluso a verlo como algo, como una cultura no dinámica que no tiene sus propias contradicciones como cualquier otra sociedad las tiene, etcétera. Bueno, aquí hay un panorama que puede reforzar un poco lo que yo les acabo de contar respecto de cómo es la violencia contra las mujeres en estas comunidades que no puede separarse del el modelo de dominación, el modelo económico, el modelo extractivista en el cual está inserto, ¿no? Que afecta no solamente el ámbito económico, sino que las relaciones, la estructura de la familia, Claro. el empobrecimiento. ¿Perdón? Ay, no. ¿Algo? Ya. Bueno, va todo unido, ¿no? Y esto es una visión que, en la que insisten, en la que enfatizan mucho las mujeres, las autoras, las pensadoras indígenas, feministas y no feministas, que efectivamente no podemos ver, no podemos, digamos, continuar con esa manera de abordar o de entender la violencia contra las mujeres tal cual como es abordada desde nuestro propio sistema, que es lo que igual, eh, digamos, promueve incluso la aplicación de las leyes, ¿no? Que lo hace ver como un aspecto aislado que no está en directa relación y conexión con estas otras maneras en que se oprime a los pueblos. Esta es una cita textual de cómo, que refuerza algo de lo que yo les estaba comentando, ¿no? Ella dice, las decisiones que se toman en familia son arbitrarias para las mujeres, siempre sale beneficiado el hombre. La mujer no. La mujer es estigmatizada una vez que denuncia la violencia doméstica. Ella no pudo arreglarlo, no pudo vivir, ella es la culpable. Todo pasa por ella.
Entonces, eso es muy complicado. Por eso no se denuncia, porque sabemos que eso no va a proceder, en ningún lado va a proceder, ¿no? Ella es una mujer purépecha de Cherán. Y aquí otro caso, uno de los que yo les comentaba sobre su experiencia de haber sido raptada, ¿no? Ella dice, haz de cuenta, como a mí, una hermana de él, una hermana de su ex esposo, haz de cuenta como que yo fui con una amiga y ahí me encerraron en un cuartito, en un trojecito, pues porque antes eran trojecitos, no eran de material. Y ya pues, ya ahí me dijeron que ya no me iba a poder salir, que porque pues ya me iba a juntar con ese muchacho, que si yo me saliera, que ya nadie me iba a querer, que ya pues empezaron a decir cosas y ya yo por miedo, yo dije, pues ya me quedo. Ella era muy niña y en el fondo la llevaron con una trampa engañada y la encerraron. Y de ella no, eso cerró su destino, digamos, de alguna manera, ¿no? Em, bueno, hasta aquí entonces algunos trazos de cómo podríamos, trazos de cómo se expresa, se manifiesta la violencia contra las mujeres en comunidades indígenas. Insisto, esto no es generalizable, pero son cosas que yo he podido ir observando a través de mi experiencia, ¿no? Ahora, ¿qué se dice respecto de la autonomía de los pueblos? Hay una cosa también que se plantea que más bien la autonomía indígena o la autonomía de los pueblos es algo que se ha ido construyendo a través de la praxis. O sea, no, y en general las definiciones, y esto suele suceder no solamente en este tema, ¿no? Las definiciones que podemos, a las que podemos acceder a través de distintos autores y autoras, investigadoras, investigadores, las dan justamente personas que no son de las comunidades, ¿no? O sea, se ha teorizado en función de una praxis. O sea, para los pueblos indígenas es algo que se va construyendo día a día. Y por lo tanto, ese es para ellos lo que significa. Bueno, dicho esto, se pueden identificar dos grandes vertientes en como las maneras en que los pueblos ejercen y construyen esta autonomía. Por un lado, la definición de autonomía, sus alcances y la visión depende de lo que los estados autoricen, legislen y conciban, ¿no? O sea, de alguna manera todavía hay una dependencia, no es una autonomía pura, digamos, pura y dura de alguna manera, sino que está dentro de un Estado-nación y se somete a algunas directrices de ese Estado, ¿no? Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, la experiencia justamente en Michoacán de Cherán, que si bien es un estado, o sea, digamos, es un pueblo, un municipio indígena con autogobierno, con sus propias maneras funcionan con asamblea, con consejos, ¿no? Con fogatas a nivel territorial, es decir, ellos y ellas eh, eh, implementan, experimentan una democracia directa, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí tienen, por ejemplo, presupuesto, ¿no? Presupuesto estatal, o también entran servicios públicos como de salud, educación, también programas de gobierno, ¿ya? Pero dentro de un límite que ellos mismos establecen y que mantiene y asegura esa autonomía. Dentro de este formato estarían estas comunidades purépecha que son, bueno, ahí está el dato, ¿no? Ya el año pasado, el año 2024, eran 35 comunidades las que ejercían autogobierno bajo una ley orgánica municipal del estado de Michoacán de Ocampo que establece esta autonomía a través de los presupuestos directos. ¿M? Esta es una manera en que ya, por ejemplo, si antes llegaba el presupuesto que le correspondía a tal comunidad, llegaba directamente al municipio y el municipio distribuía entre las localidades y comunidades que eran parte de su jurisdicción
ahora ese presupuesto le llega directamente a la comunidad, por lo tanto le da mucho más margen de decidir qué hacer con ese presupuesto, cómo hacerlo, cómo distribuirlo, cómo organizarlo. Y eso, bueno, en estas 35 comunidades que hoy día ya van sobre las 40, eh, va a tener mucha diversidad en la manera o la profundización de la autonomía, porque una cosa es que ellos decidan cómo gastar el dinero y otra cosa es que también eso vaya acompañado con un autogobierno, con formas de gobernarse, con pues otros sistemas que de alguna manera hablan de una profundización de la autonomía, ¿no? Y que no solamente se queda en el ámbito económico o formal. Y bueno, estos son ejemplos también que responden a esa primera línea o a esa primera vertiente. Y una segunda vertiente de la autonomía son las autonomías indígenas como proceso de construcción que no requieren autorización del Estado, donde el ejemplo más emblemático son las comunidades zapatistas, ¿no? Eh, aunque la palabra autonomía es una palabra occidental, no es algo que viene de un nombre propiamente del pensamiento originario o indígena, es vital interpretar el fenómeno más allá de su demarcación del derecho positivo, es decir, en cómo se dé, en cómo se exprese, en cómo se desarrolle esta autonomía, no va a estar supeditado a lo que autorice o los límites que ponga el Estado, ¿no? Sino que, como les mencioné inicialmente, es algo que se va a construir día a día y que se va a probar en la práctica. ¿M? Y que en la práctica, o sea, eso es mucho decir, porque si la mayoría de estas comunidades tienen un sistema asambleario, por ejemplo, todos, o digamos, las decisiones importantes para el pueblo se toman en asambleas que pueden durar horas, días, ¿no? O sea, que es una manera en que se va así construyendo día a día en la manera en cómo quieren vivir. Por otro lado, la normativa estatal sobre el autogobierno, que es esta la que yo les estoy mencionando, que es vigente para Michoacán, exige, este presupuesto directo exige, y ahí, o sea, es parte justamente de la manera en cómo el Estado está definiendo lo que es la autonomía y lo que no es la autonomía, ¿no? Y uno de estos aspectos que se impone con esta ley orgánica es la paridad de género. Entonces, las comunidades que solicitan el presupuesto directo están obligadas a que en su gobierno comunal, en su sistema de gobierno, haya paridad, cuotas de género, ¿no? O sea, paridad de género, hombres y mujeres. Y ya les voy a comentar qué significado esto para las mujeres. Bueno, estos procesos de autonomía también, muchos de ellos están caracterizados por una constante resistencia a la expropiación y privatización de la tierra, que es parte fundamental de esos procesos de autonomía y de la identidad, ¿no? De los pueblos. Y otra característica es la expulsión de los partidos políticos, que forma parte importante de las maneras en que se han dado estos procesos de autonomía. Ahora, ¿qué ofrecen estos procesos de autonomía? Yo estoy hablando de estas experiencias que conocí más directamente en Michoacán, ¿no? Pero que también las he podido ver en otros territorios. Los procesos de autonomía de las comunidades han facilitado efectivamente la participación política de las mujeres en los gobiernos comunales. Ahora, ¿qué ha pasado? Que como las mujeres digamos, no han sido, o sea, no está dentro de sus anhelos o pues no han sido educadas ni han sido socializadas para ejercer liderazgo en términos gubernamentales a nivel comunal, ha costado mucho que que algunas de ellas acepten formar parte de estas estructuras de gobierno, incluso haciendo peligrar la aceptación por parte del Estado del presupuesto directo para la comunidad que lo está solicitando. Entonces casi que empujan a las mujeres para que acepten esos cargos, ¿no? Ahora, como es
Esto ha posibilitado de que efectivamente algunas mujeres para ellas significa una experiencia, un aprendizaje y lo han asumido como un desafío personal y continúan en ese camino. También ha pasado mucho que ellas cumplen como un papel más bien de aparente, como de pantalla, y en el fondo las decisiones no las toman ellas. Ellas no participan en las decisiones, sino que las toman quienes formaron, digamos, los poderes de facto o los poderes que no son los visibles, ¿no? Los que están por detrás. Eso también ha sucedido mucho, pero, y por otro lado también las ubican a ellas en cargos que de alguna manera prolongan sus roles de género, ¿no? Es muy común que ellas están a la cabeza del DIF, que es la unidad que se encarga de los temas de familia, ¿no? Y donde también algo que ver tendría que ver con la violencia contra las mujeres. Em, con educación, en salud, más o menos en esos temas es donde a ellas las ubican. Pero también han habido, actualmente hay mujeres que han sido presidentas municipales, hay mujeres que se han hecho cargo del ámbito de la seguridad y de las policías comunitarias, ¿no? O sea que eso, por supuesto que también está pasando, pero enfrentando mucha resistencia. eh, Aunque eso yo creo que la está haciendo cada vez más fuerte. En las prioridades de los gobiernos autónomos, ahora sí hay otro aspecto, no solamente se trata de que haya más mujeres, sino de que de qué manera ellas puedan permear su forma de vivir la vida, sus intereses, sus prioridades, sus necesidades, estén presentes en el plan de gobierno, ¿no? Eso es lo más difícil, porque si bien a ellas se les da la entrada a estos espacios, como les digo, para que sean parte de las decisiones, es mucho más difícil y aún más para que lo que ellas consideran importante tenga un lugar en esas decisiones, ¿no? Y un ejemplo es, de hecho, que la violencia contra las mujeres prácticamente no está dentro de las prioridades de los autogobiernos, de los gobiernos autónomos, de las comunidades, ¿no? O sea, en general, esto no lo considera importante estos sistemas de gobierno. Y de hecho, la mayor cantidad del presupuesto se va a infraestructura, o por ejemplo a centros deportivos o cosas que generalmente corresponden a intereses más masculinos que de las mujeres. Por otro lado, hay bueno, la obligatoriedad y ya los cambios positivos ya se los mencioné. Dentro de esos cambios positivos que acarrea esta mayor participación de las mujeres en estos espacios es que también hay muchas más mujeres jóvenes que están queriendo que están queriendo estudiar, por lo tanto su proyecto de vida de alguna manera se contrapone ya a los designios más tradicionales, a no casarse tan temprano. Cada vez más son más mujeres comuneras o también dueñas o propietarias de las tierras y de bienes, ¿no? Participan más en arte, cultura, creaciones, etcétera. O sea, son cosas que sí se están viendo actualmente, pero en un contexto de mucha resistencia todavía. Esto es también un testimonio que habla sobre esa dificultad, ¿no? Cuando lo hemos hablado con las autoridades que hemos podido, sí les digo que bien reconocen ustedes las desigualdades y la condición discriminatoria con esta cultura hegemónica, pero les cuesta tanto ver, están ciegos y no nos ven a nosotras. Su lucha no va a ser una lucha sincera, la autonomía no va a ser una lucha sincera sin que tomen en cuenta nuestros derechos o que sigan violentando nuestros derechos porque nos golpean, nos humillan, nos matan, nos secuestran y nos violan. Una activista purépecha de Nurío. Y aquí que también participé en un encuentro de acompañantas, ya les comentaré que, que se refiere a esto. Ella en este encuentro planteaba, también una mujer purépecha, se habla mucho más del tema. Por ejemplo, aquí están hablando de sexualidad, ¿no? Ya no nos da miedo. En otro momento le estaba platicando a las compañeras
que yo tengo recuerdos de cuando tenía como 7, 8, 9 años de niña, que no nos permitían pasar por la jefatura a las niñas, niños y señoras, no nos permitían, mujeres, pasar por ahí, teníamos que darle la vuelta, porque ese era un espacio de hombres. La cancha era un espacio para hombres, las escuelas eran un espacio para hombres, espacio y territorio ganado por hombres, para hombres. Voy a ver el tiempo, ya me queda. Bueno, esta es una manta que está justo en uno de esos encuentros de mujeres que luchan, que se han hecho, se han realizado allá en la meseta purépecha, ¿no? ¿Qué significados tiene la autonomía para mujeres de pueblos originarios? Em, bueno, es una noción que va más allá del tener tierra. Por supuesto, la tierra, el territorio, es fundamental para los procesos de autonomía, de liberación y de mejor vida también para los pueblos. Hay autores y autores que consideran que el territorio es, o sea, que la autonomía no podría existir sin territorio, pero para otros es un poquito más relativo eso, ¿no? Para las mujeres, la noción de lucha, más allá del derecho al territorio, va más allá del derecho al territorio e incorpora la demanda por la autonomía también sobre el cuerpo y la reproducción sexual. ¿Mm? O sea, aquí ya estamos viendo justamente esta elaboración que viene del feminismo y que viene de las mujeres indígenas que han llevado un proceso de lucha y de emancipación, tanto personal como colectiva, y que juntan esto, que hablan de territorio, hablando de la tierra y también del cuerpo. La autonomía como concepto no es más que una concreción de las nociones de emancipación y resistencia de los pueblos originarios. La resistencia incluye negociaciones. Eso también se plantea mucho. La autonomía para los pueblos originarios no es algo todo o nada, ¿no? No es algo así como un ideal abstracto, una utopía, sino que es algo que se va construyendo día a día y por lo tanto es un proceso muy contradictorio que incluye negociaciones. Por ejemplo, Gladys Tzutzul en Guatemala, ella habla que las comunidades en Totonicapán, que ella trabajó, por ahí ella hizo ahí su tesis, ella plantea cómo las mujeres negociaban el territorio, por ejemplo, ya les doy aquí, les damos un pedazo de tierra para que pongan su escuela, la salud, pero a cambio necesitamos estas otras cosas, ¿no? O sea, sí, siempre ahí hay un proceso de negociación y que no quita la autonomía, sino que más bien se generan los mecanismos y las herramientas para cuidar esos límites, ¿no? Y la autonomía es un pacto político, justamente. Cada avance de autonomía es un avance político y requiere una recomposición de las relaciones de poder, una reconfiguración de la política y requiere de un lenguaje político, pues la autonomía debe ser enunciada políticamente. Esto lo plantea Marcela Lagarde. Entonces, de alguna manera, si ustedes ven, hay cuestiones que acá estamos hablando de la autonomía como lo que significa para los pueblos originarios, pero también la autonomía, lo que ha significado para las mujeres. Y hay cuestiones, muchas cuestiones que se traslapan eh, y que son comunes, ¿no? Em, de hecho, aquí, por ejemplo, cuando dice Marcela Lagarde la reconfiguración de la política, justamente la autonomía de las mujeres ha pasado por politizar las relaciones íntimas, personales, las que antes eran consideradas asunto privado, ¿no? En lo que no se puede meter nadie desde afuera o en lo que no se puede meter el gobierno ni el Estado, pues se reconfiguró la política desde el feminismo con este planteamiento de lo personal es político, ¿no? Y en ello la violencia, es decir, la violencia que ocurre en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres o que ocurre en la casa o en espacios íntimos que antes era visto como un problema privado, pues no, es algo político,
¿no? Es algo público, político, lo que sí se tiene que hacer cargo la sociedad y el Estado. Y por otro lado, Gladys Tutul dice, disponer de una misma significa básicamente tener la posibilidad de desplegar el deseo en condiciones situadas, o sea, en condiciones que tengan que ver con la experiencia vivida, ¿no? Otro de los aspectos importantes de esta reflexión en torno a la autonomía de las mujeres de pueblos originarios es lo que también ya les he comentado, ¿no? Hay un empobrecimiento de las mujeres ligado al despojo de las tierras de sus pueblos. Por lo tanto, también hay una que está materializada en la fragmentación y privatización de las tierras comunales, en el empobrecimiento especialmente de las mujeres porque ellas culturalmente su proyecto de vida no incluye trabajar en forma asalariada, pero lo han tenido que hacer dada la precarización y también dado el cambio de intereses, ¿no? Del proyecto de vida para las mujeres. En general, en pueblos, en comunidades, ellas tienen menos posibilidades de generar una independencia económica. Las mujeres son tuteladas en su doble territorio, en el cuerpo y la tierra. Esto redunda en pérdida de autonomía de los pueblos. Aquí hay un aspecto bien interesante que mencionaba una de las compañeras en una cita que les mostré, que hablaba de que ellas tenían que darse la vuelta, ¿no? Por ejemplo, donde estaba el espacio del gobierno comunal o incluso de la cancha o los lugares ocupados por hombres, ellas tenían que darse una vuelta mucho más amplia para no entrar ahí porque no se les permitía. Así como no se les permitía ocupar esos espacios, eh, actualmente, o sea, digamos, hasta hace poco, pero yo diría que todavía sigue sucediendo, las mujeres tenían prohibido ir al monte, subir al monte y hacer recorridos por el monte que incluso por las tierras que forman parte de su familia o que son parte de las tierras comunales, ¿no? eh, Ellas tienen prohibido subir al monte, recorrer, hacer esos recorridos. ¿Y qué ha pasado? Ellas ya forma parte de sus reivindicaciones actualmente, ¿no? De que ellas pueden, bueno, estaba prohibido, entonces después se empezó a flexibilizar un poco esto y ya podían hacer ese recorrido de sus propias tierras acompañada de algún hombre. Hoy en día esto es una reivindicación para ellas, ¿no? Que ellas mismas lo han identificado, lo han visualizado. Pero esto es súper importante porque se conecta también con el despojo de sus tierras, porque al ellas no tener un control de sus propias tierras, un conocimiento tangible de sus propias tierras, han sido arrebatadas y de hecho hay partes de su propio territorio que ha sido, por ejemplo, ocupado para la plantación, no sé, del aguacate, pero tomado por bandas criminales, ¿no? Por bandas mafiosas. Sin el consentimiento de ellas, sin el permiso de ellas, aunque ellas incluso sean las propietarias. Eh, y Gladys Tusul comenta que antiguamente una de las maneras que tenían los pueblos de mantener un control sobre su propia tierra era hacer recorridos, incluso mensuales, anuales, y así iban marcando la delimitación en función de las negociaciones que hacían con los invasores españoles, ¿no? Y bueno, esa es una manera de mantener el control sobre su propio territorio, y eso también se le arrebató a las mujeres. Y se conecta con, entonces, de qué manera queda abierto ese control también para el despojo. Y bueno, dice Gladys Tsutsul que nos enfrentamos a un ejercicio doble de alterar las formas jerárquicas y simultáneamente no perder el control de la tierra, ¿no? O sea, la forma jerárquica al interior de las comunidades, en las relaciones entre hombres y mujeres. Digamos, eso es lo que enfrentan las mujeres de pueblos originarios, en este caso en Guatemala.
Y por otro lado, ella también plantea que hay una agenda multicultural impulsada por las Naciones Unidas que se centra en la identidad étnica, y eso implica una captura semántica, es decir, que al centrarse en la identidad étnica, en el enfoque cultural, ¿no es cierto? Se, de alguna manera se le quita la dinámica y el carácter vivo a estos pueblos, y se deja de lado también la lucha por la tierra y contra la violencia y por la autonomía en el fondo, ¿no? ¿Cuáles son algunas prácticas que yo podría aquí compartirles que yo vi, conocí, prácticas de autonomía de las mujeres de estas comunidades purépecha? Muchas prácticas alternativas y no dependientes de las formas en que se maneja el Estado y el mercado, mujeres productoras, por ejemplo, que venden y sin intermediarios y hacen trueque. Existen comunidades todavía donde funciona muy bien el trueque y son las mujeres las que principalmente lo hacen. Eh, en otra experiencia en la que tengo la fortuna de participar en comunidades, en Hueyapan, por ejemplo, en comunidades nahua, todavía hay una eh, figura de las mujeres viajeras que se les dice que recorren las comunidades ofreciendo sus productos y también haciendo trueque. En general son relaciones no mercantiles que también a ellas les permiten no solamente satisfacer sus propias necesidades, sino que también, por ejemplo, incorporar en esto a sus hijos, hijas, a las personas que tienen a su cuidado. También hay cooperativas de trabajo, ¿no? Generalmente basadas en los trabajos de artesanía y que hacen venta directa, saltándose con ello toda la cadena de intermediación y que hace quitarle valor a su producto y a su trabajo, ¿no? Hay algunas cooperativas que se han, por ejemplo, implementado de equipamiento, de maquinarias también, gracias a proyectos estatales, como por ejemplo en Cheranástico, pero ellas son las que pues funcionan como de manera horizontal y ellas también establecen las salidas de la venta de sus productos. ¿No? Hay, por otro lado, preservación, revitalización de prácticas ancestrales, culturales como temazcales, agricultura, alimentación, artesanía, todo esto también forma parte de las formas de autonomía de las mujeres. Hay aquí un ejemplo que plantea Gladys Tzutzul, que el juego político de la autonomía está en control de las tierras comunales y de los espacios de disfrute y de placer, como el caso de los temazcales, ¿no? Ella habla de una defensa que hicieron las mujeres de Totonicapán, de los temazcales, pero una defensa o sea, de los temazcales como tradición colectiva, ¿no? No solamente una cuestión familiar o individual, sino que como un bien cultural importante para ellas de preservar. Por otro lado, hay organizaciones y colectivas feministas de mujeres de las comunidades purépecha, eh, incluyendo mujeres que acompañan a mujeres que viven violencia en sus propias comunidades, también que acompañan a mujeres que abortan. eh, y es muy importante el trabajo que ellas realizan porque de alguna manera lo hacen en forma con un enfoque situado, tomando algunas cosas que hacen las colectivas de aborto autónomo a nivel latinoamericano, en mismo México, en otros países, pero adaptándolos a sus realidades, a sus condiciones, a la manera en que tienen de comunicarse, a los significados eh, que les dan a esa experiencia las propias mujeres purépechas, a las redes que para ellas son importantes, ¿no? Etcétera. Entonces van adaptando las propuestas metodológicas de acuerdo a lo que ellas van observando y viviendo.
Hay, también rompen desafíos individuales a esta pinza de matrimonio parentesco, cuando ellas, por ejemplo, son mujeres que quedaron viudas o que se separaron y no se vuelven a juntar, o cuando son solteras y a estas se les dice mujeres sin hombre, retardan el matrimonio o finalmente no se casan, ¿no? Aunque, por supuesto, está ahí encima de ellas todo este discurso público de que van a ser unas mujeres dejadas, ¿no? Pero hay muchas no, no muchas, pero algunas que rompen con estos estereotipos o con estos mandatos, ¿m? O que su unidad matrimonial o de pareja o reproductiva la hacen fuera del matrimonio o la hacen fuera de los linajes establecidos. Todas esas son maneras también en que ellas hacen práctica esta autonomía. Y también, por último, alianzas y complicidades entre mujeres, recuperación del linaje materno, muy, muy fundamental justamente para romper con este matricidio fundacional, ¿no es cierto?, que yo les comenté al inicio. Eh, una de las eh, mujeres purépechas nos comenta justamente que ella en su caso vivió violencia y en su familia tuvo apoyo. Dice, en nuestro caso funciona el hecho de que no nos permiten o no nos dejan a la deriva, sino que hay todo un cuerpo, más de mujeres que de hombres, que agrupan y que hacen pues que nosotras podamos continuar. Hay una imagen que justamente habla de esta genealogía femenina que es importante para las mujeres purépechas y para las mujeres feministas que están en estas comunidades. Y Gladys Tustul plantea, ya voy a pasar, Em, porque hay una parte importante. Bueno, aquí yo puse esta imagen que son consignas feministas que tienen, digamos, tradiciones distintas, ¿no? Pero que para mi gusto, de alguna manera, se entrelazan y se complementan. ¿Por qué? Porque, bueno, desde una perspectiva feminista, yo me ubico principalmente desde el feminismo, bueno, desde varias vertientes, ¿no? Que me nutro del feminismo radical, que tiene sus raíces en un movimiento feminista de izquierda y que también ese feminismo de izquierda nutrió al feminismo de la diferencia, feminismo lésbico, al negro, que estoy hablando de la década de los 60 y los 70. Ellas plantean, o digamos que inician un desarrollo de lo que es de lo fundamental que es la autonomía para las mujeres en su proceso de emancipación. 5 minutos, querida Paula. Esto se diferencia completamente de lo que hoy en día se considera como la autonomía desde un punto de vista liberal o individualista, que más bien tiene que ver con el concepto de empoderamiento, ¿no? Que justamente ha sido cooptado pues por el momento actual del capitalismo que estamos viviendo. Sin embargo, esto es diferente a cómo fue concebida y cómo fue desarrollada teóricamente desde el feminismo. Ahora, este planteamiento desde ese feminismo de la autonomía, como les dije, no es individualista, sino que es relacional. Y justamente de eso habla todas estas propuestas que enfatizan en la construcción de espacios de mujeres. Se le llama separatismo, pero en el fondo es la necesidad de cualquier grupo oprimido de compartir, analizar y entender colectivamente cómo son oprimidas y también justamente identificar en ese ejercicio las pistas de una liberación, ¿no? O sea, es un ejercicio muy, muy necesario que forma parte de la política de las mujeres. Ahora, em, por otro lado, otro de los aspectos de los que se topan es que la autonomía de los pueblos y de las mujeres se construye al margen del proyecto Estado-Nación, porque ambos
nunca llegaron a ser parte del pacto social. Eso lo plantea eh, varios autores que hablan de la autonomía de los pueblos indígenas. Y por otro lado, desde el feminismo, Carol Pateman habla justamente de que las mujeres no formamos parte del contrato social, que es el contrato sexual del patriarcado y del capitalismo. Em, Ahí está una foto de mujeres purépechas reunidas, ¿no?, en torno a sus propios intereses, y ya estas ideas finales, como para remarcar algunas cosas que he mencionado, es que la autonomía es para los pueblos un requisito necesario para vivir la vida en sintonía con sus modos, con sus saberes, sus conocimientos, para recuperar su memoria, historia, líneas ancestrales y para también vivir libres de violencia. Esto mismo se aplica para lo que buscan las mujeres en esta autonomía. Por otro lado, un pueblo vivo y autónomo es capaz de dibujar su propio camino, revitalizando el legado ancestral con modos centrados en la vida de la comunidad y en la libertad de sus miembros. Recupera, aprende y cambia. A esto me estoy refiriendo acá con esa necesidad de negociación, esa necesidad de revitalización, es decir, un pueblo originario no es una cultura muerta, es una cultura viva y por lo tanto aprende, recupera prácticas ancestrales y que quizás hoy en día se tienen que haber cambios justamente para dar cabida a las nuevas generaciones y a la manera en cómo las mujeres están ocupando lugares en la propia vida comunitaria, ¿no? Con la autonomía, tanto los pueblos como las mujeres buscan respeto a su existencia, es una cuestión fundamental. También la autonomía se define en tensión con el proyecto Estado-Nación. Los procesos de liberación no caben en un listado de derechos, no son suficientes, pues las leyes que defienden estos derechos son una herramienta, pero digamos que la autonomía es mucho más profunda que eso. Y por otro lado, estos procesos de autonomía implican recuperar, revalorar lo propio, comenzando por el cuerpo-territorio, porque la autonomía es la afirmación de sí, ¿no?, en un contexto de negación histórica. Y los pueblos han padecido homicidio cultural, que lo plantea, por ejemplo, Martínez Luna, o también en el caso, o un epistemicidio, ¿no?, negando el conocimiento y los saberes de los pueblos originarios, lo plantea Aura Cumes y Yasnaya Aguilar. Y que es lo mismo que sucede también en el caso de las mujeres, que aquí podríamos hablar de un ginecidio, ¿m? Que Nos incluye el quedan tres exterminio minutos, doctora Paula. físico, ajá, sí, ya estoy terminando, físico y anulación simbólica. Y por otro lado, estas cosas, digamos que la autonomía de las mujeres y la autonomía de los pueblos originarios no puede ir separada, porque las mujeres somos parte del pueblo, ¿no? Formamos parte de ese pueblo. Y por lo tanto debieran ser caminos y objetivos comunes. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Santana. Vamos a pasar ahorita a preguntas y respuestas rápidamente. Y la primera pregunta que tenemos es de Anaya Uribe Reina Fabiola. Ella nos pone excelente investigación, datos sumamente importantes y relevantes. Mi pregunta sería, ¿qué papel juegan las madres de los agresores después del veredicto social de alejamiento y qué papel tienen estas mujeres de clase alta con vivencias violentas? Las madres de los agresores, bueno, lo que yo mencioné, ¿no? Generalmente ellas se defienden a sus hijos, ¿no? O sea, son las defensoras de sus hijos. Aunque por supuesto también se han dado honrosas excepciones en que esas madres del agresor rompen ese pacto y apoyan la decisión de sus nueras, ¿no? También sucede, pero culturalmente, digamos, lo que está más aceptado o el mandato es que ese agresor se va a ver respaldado por su familia. ¿M?
Y eso hace, y además que son como, las mujeres se van a vivir, como es patrilocal, las mujeres se van a vivir en las casas de la familia del esposo. Por lo tanto, el control es mucho más férreo, es mucho más difícil, ¿no? O sea, más difícil para ellas. Pero como te digo, esa es la tendencia, aunque yo creo que por supuesto hay excepciones y las cosas también están cambiando. Por otro lado, cuando las mujeres de clase alta están violentadas, no sé si te refieres a las mujeres de clase alta dentro de la comunidad, eh, la verdad es que, pues como tienen ellas comparten privilegios, ¿no? O sea, si son parte de una familia que tiene un cierto estatus y cierto prestigio dentro de la comunidad, estas mujeres comparten esos privilegios. Em, y cuando llegan a vivir violencia y a querer salir de ahí, cuentan con mucho más herramientas para salirse para salir de ahí, ¿no? Tanto culturales como económicas. Eso. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Y bien, esta es de Lisbeth Rojas Rojas y coloca lo siguiente. Como docente en Guerrero he convivido con estudiantes que vienen de contextos de violencia, principalmente estudiantes indígenas, que muchas veces ni ellas o ellos mismos reconocen. Desde una posición de docencia feminista, entiendo que acompañar y ser red de apoyo es parte de nuestra responsabilidad. A partir de lo que usted plantea sobre cómo en Michoacán estas redes se construyen desde la cotidianidad, ¿cómo podemos trasladar esa sensibilidad a la academia para reconocer a nuestros y nuestras estudiantes como sujetos epistémicos, sintientes y situados, especialmente al hablar de violencia contra mujeres y autonomía indígena? Eh, bueno, yo creo, o sea, la autonomía, la autonomía se construye en referencia no solamente al Estado o a las políticas del Estado, sino que también a la academia, pienso, ¿no? Entonces, eso implica que justamente hagamos un esfuerzo, estando dentro de la academia, hagamos un esfuerzo de que las personas que son de las comunidades construyan un conocimiento lo más cercano y lo más útil posible para el lugar del cual provienen, que no sea algo desconectado. En el fondo, aquí la clave en el caso de la construcción de conocimiento es que haya una conexión real y concreta con las condiciones de vida, con el contexto histórico, con el contexto cultural específico del cual provenimos, ¿no? Tanto y como investigadora, eh, pues si yo pertenezco a ese entorno, voy a tener un privilegio epistémico en el sentido de que voy a tener un acercamiento y un conocimiento mucho mayor y eso tiene que ser utilizado a favor de cambiar las condiciones de vida que pueden ser negativas para esas comunidades, ¿no? Entonces yo creo que eh, hacer un ejercicio también de ida y vuelta, ¿no? De ir a la comunidad y que la comunidad también vaya a la academia, pero tener mucho, mucho, mucho cuidado con la cooptación y con de alguna manera, la despolitización que hay en marcha, y que eso es una práctica académica, incluso desde la disciplina de las ciencias sociales que hay un vaciamiento y una despolitización de los conocimientos y de los saberes que surgen de los pueblos, de las comunidades, de los sujetos, de las mujeres, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso y plantear una visión crítica respecto de eso de manera permanente, pienso. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Y
Bien, nos comenta Erendira Montejo Hernández. Son 3 preguntas. Ella nos dice lo siguientes. Gracias, Paula, por tu ponencia. Te comparto algunas de mis dudas. Primero, ¿puedes platicarnos un poco de tu experiencia al conversar con las mujeres? La segunda pregunta es, ¿de qué manera consideras que ellas describen la violencia, cuerpo, territorio dentro de estos sistemas de autonomía? Y por último, ¿consideras que la repartición e integración de las mujeres en los gobiernos autónomos y en los planes se sigue marcando el curso por los roles de género? Em, Gracias por las preguntas. ¿Cómo es mi conversación con las mujeres? Bueno, como yo planteé inicialmente, mi reflexión que yo compartí ahora con ustedes no es solamente, y trato de que no sea desde la academia, aunque por supuesto tiene un matiz, ¿no? Desde allí. Principalmente mi experiencia de trabajo con mujeres viene del feminismo, y te estoy hablando de hace décadas, ¿no? Y ese trabajo con mujeres es eminentemente autónomo, o sea, no depende de ningún trabajo. Ahora, eso obviamente ha sido enriquecido por la posibilidad de entrar a las comunidades y conversar con estas mujeres de sus vidas, porque en el fondo lo que hace una también como investigadora y que una trata de modificar un poquito esa relación es, uno le va a pedir que te cuenten sus vidas. Pero en ese intercambio, justamente porque yo en mi caso vengo de una práctica política feminista y respetuosa de esos procesos, hay un intercambio de experiencias también, o sea, y hay también un cuidado de no ser invasiva, de, de tener en cuenta lo que quieren compartir y lo que no quieren compartir, de sus expectativas, ¿no? De lo que quisieran, para qué quisieran que sirva esta información. Una también tiene que ser pues extremadamente sincera, porque la academia eh, tiene muchos límites, ¿no? Y yo lo que he tratado también de llevar, pues, el alcance de ese trabajo de investigación que no sea un alcance solamente académico, es decir, no solamente que yo vaya a congresos y lo exponga o escriba un artículo, sino que también pueda devolverse a estas mujeres ya a las comunidades de manera que puedan sacar algo para su lucha, para su trabajo diario, para su resistencia diaria. Em, Eso, ahora la manera de yo llegar a estas comunidades siempre fue a través de cadenas de confianza, ¿no? O sea, yo no llego y entro, y llego aquí o viene la antropóloga porque quiero saber más de ustedes, sino que yo ahí llego solicitando permiso, llegando a través de compañeras o de personas que ya conocen a a estas compañeras, o sea, que sea lo más directo posible la manera de llegar, lo más respetuosamente posible, ¿no? Esa es una. Respecto del cuerpo territorio, ¿cómo era la pregunta? Perdona que ya, si me A la ver, puedes repetir. la segunda pregunta es, ¿de qué manera consideras que ellas describen la violencia cuerpo-territorio dentro de estos sistemas de autonomía? Mm. Eh, bueno, también uno de los ejemplos que les compartí, ¿no? De que, o sea, es inseparable la lucha por su territorio, digamos, donde viven, con la lucha por su cuerpo, porque ellas reconocen que ha habido una negación, que es lo que también vivimos nosotras, las mujeres que no indígenas en mi caso, ¿no? Hay una negación histórica de la experiencia de nuestro cuerpo, de nosotras eh, vivir, reconocer
nombrar nuestro cuerpo, disfrutar nuestra sexualidad, tomar decisiones que tengan que ver con un proyecto de vida que lo hayamos pensado, decidido, deseado, ¿no? Ellas reconocen que existe una negación de esto para las mujeres dentro de sus comunidades. Y al mismo tiempo que están en esa lucha por ese reconocimiento, lo hacen de manera conjunta con también con la lucha por su tierra y por su territorio, porque la tierra y el territorio no es una cuestión física, no es una cuestión solamente física, es una cuestión, es el soporte, lo mismo que es el cuerpo. El cuerpo no es una hoja en blanco, no es una materia inerte, ¿no? Tanto el cuerpo como la tierra son materialidades llenas de historia, de experiencia, de significados situados, ¿no? Entonces, pues es inseparable y con esta cosmovisión que además que es muy diferente a la occidental, que es que las personas, los seres humanos, forman parte de un ecosistema, forman parte de un mundo más amplio, que es la humanidad, mucho más amplio, ¿no? Que incluye la tierra que pisamos y la naturaleza que forma parte de nuestras vidas. Nosotros somos un puntito más dentro de ese continuo también, de la vida, de la muerte, la vida en términos cíclicos. Por lo tanto, cuerpo y territorio tienen mucho sentido para las mujeres indígenas y yo creo que para todas. O sea, realmente pues no somos entes aislados y en la medida que aprendamos y que comprendamos eso, pues quizás le puede ir mejor a nuestro planeta, ¿no? Y lo otro, la repartición en gobiernos autónomos. ¿Me la dice, por favor, la pregunta? Sí, la pregunta decía que ¿consideras que la repartición e integración de las mujeres en los gobiernos autónomos y en los planes se sigue marcando el curso por los roles de género? Ah, en general sí, en general se sigue manteniendo, como les mencioné también. Ellas ocupan cargos como más de cuidado, más de cuidado de la comunidad, ¿no? También de cuidado de la comunidad y de preservación de, de estructuras tradicionales como la familia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la familia, con los niños, con las niñas, con el cuidado, incluso con la educación, son los primeros lugares a los que ellas son asignadas, ¿no? Y por lo tanto, eso les da menos poder dentro de la estructura organizativa de gobierno comunal. Em, o las deja, porque las deja de alguna manera marginadas a esos temas, ¿no? Pero ya está, y ellas están claras en eso y están luchando porque se les reconozca como sujetos de igual a igual, con el mismo poder, ¿no? La misma legitimidad para formar parte de las decisiones fundamentales para su pueblo. Gracias. Nos pregunta Sandra Escobar, ¿alguna otra palabra que podamos usar en lugar de empoderamiento? Y también nos pregunta Fresia Poblete. Dice, quería preguntar si la autonomía indígena está alcanzando a las mujeres para que puedan vivir una vida cada vez más libres de violencia y cómo podemos contribuir para que esto suceda. Ya, voy a empezar por la última porque no se me olvide ya, que la otra es más directa. Em, pues ellas mismas, ¿no? Yo hablé con mujeres purépecha activistas, con maestras, también con mujeres que vivieron situaciones de violencia.
Ellas mismas consideran que tiene beneficios estos procesos de autonomía, o sea que son ventanas de oportunidad, como se dice ahora, ¿no? Em, sí son posibilidades para ellas para que sus necesidades y sus problemas sean atendidos. Sin embargo, todavía el hueso está muy duro de roer. O sea, todavía los hombres defienden esos espacios como propios. Y insisto que no solamente porque el tema de la paridad de género es una cuestión formal, ¿no? No necesariamente la paridad de género va a redundar en un real ejercicio de poder de parte de las mujeres. Más bien es una apuesta ahí de de un sujeto que hoy en día se está exigiendo, ¿no? Que tiene que formar parte para que se vea que son medidas democráticas, pero son superficiales, totalmente superficiales y formales hasta ahora, ¿no? Ellas mismas lo dicen así. Y de hecho, por ejemplo, conozco también algunas experiencias de compañeras que han sido presidentas municipales y que aún siendo presidentas municipales ellas tienen que, bueno, obviamente no son cargos eh, absolutos, ¿no? Pero, pero también forma parte de esto, de esta mostrar, de esta apariencia, de esta pantalla. Por lo tanto, eh, pero que ellas están, yo insisto, ellas están muy conscientes de eso y buscan y trabajan entre ellas, confabulan entre ellas, generan complicidades, alianzas estratégicas que le hacen posible generar fisuras y, y aprovechar de manera más inteligente políticamente hablando los espacios que tienen, ¿no? O sea, sí hay una conciencia política de parte de ellas, independiente de que estén formando parte de esa paridad, que es una, para mi gusto, es una medida de género, que no feminista, eh, que está siendo utilizada, ¿no? Para digo, para la conveniencia del mismo sistema, pero ellas están conscientes de eso y por lo tanto sí se están generando oportunidades, ¿no? Bueno, pero la violencia contra las mujeres para que sea asumida dentro de estos gobiernos comunales como un problema de la comunidad, eso sí que está súper difícil. Ah, súper difícil. O sea, ellas mismas, incluso hablando de procesos que son mucho más radicales, como por ejemplo el de Cherán, eh, también ellas han batallado, digamos, para que se asuma esto, pero no ha sido posible, porque está todavía muy normalizada la violencia, sobre todo de pareja, al interior de las comunidades, ¿no? Y por otro lado, una palabra alternativa al empoderamiento. Buena pregunta. Yo creo que un desafío, un ejercicio para todas aquí las presentes, ¿no? Sería bonito justamente renombrar, ¿no? Yo creo que el tema poder, o sea que el ejercicio de poder es algo que está bien, digamos, dentro de la palabra, ¿no? El poder mismo del empoderamiento, estoy hablando, no es, no es lo que deberíamos quitar, porque lo que pasa es que el empoderamiento es para empezar, es un concepto generado en el contexto de estrategias económicas y ¿cómo se llama?, de políticas mm, colonialistas, ¿no? Internacionales y basadas en la lógica de la eficiencia, en la lógica desarrollista, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con la lógica de desarrollo que podrían tener los mismos pueblos indígenas, ¿no? Y las mismas mujeres también, porque nosotras ponemos otras cosas al centro. Entonces, eh,
Déjame pensarlo, a ver si se me ocurre de aquí a que terminemos. Pero, a ver, una mujer empoderada, una mujer, no sé, pero es una buena tarea. Ah, por ahora no se me ocurre. Seguro la he tenido, pero ahora mismo se me olvida, ¿ya? Gracias por la pregunta. Pero se las dejo a todas como tarea, ¿eh? Muchas gracias, doctora Santana. Bueno, le menciono, ya nada más nos quedan 8 minutos, Ujú. entonces todavía hay preguntas en el chat, pero estas preguntas se las estaremos haciendo llegar para que puedan ser respondidas. Creo que todavía nos da tiempo tal vez de una última pregunta Ujú. y cerramos con eso y ya posteriormente haremos llegar las demás preguntas que por el tiempo tan justo que tenemos ya no podríamos concretar. Y esta dice lo siguiente, considera que para alcanzar mayor autonomía y reducir la injerencia estatal, los proyectos impulsados por las mujeres deberían desarrollarse al margen de las políticas del Estado. En caso de que sí, ¿de qué manera podría un proyecto alternativo perdurar en el tiempo en comparación con aquellos que cuentan con el respaldo y la financiación estatal? Bueno, el tema del financiamiento es clave, ¿no? En esto de la autonomía. Yo digo, yo creo, y por lo que he visto también, o sea, para no ser tan así como mm, purista, por decirlo de alguna manera, reconociendo que se necesita financiamiento para levantar, impulsar y sostener un trabajo político feminista o político de mujeres, digamos, que apunten a su emancipación. Yo diría que sí se puede acceder a financiamiento. Ojalá no del Estado, ojalá no del Estado, porque el Estado la verdad es que nunca va a ser algo que no sea para su beneficio. Em, pero cual sea la fuente de financiamiento, lo importante es que el trabajo de colectivo y el trabajo del grupo no se agote en lo que financia el proyecto, es decir, no se convierta en un trabajo proyectista, sino que no se deje de lado o no se pierda de vista lo que son sus objetivos políticos como organización, que van mucho más allá de un proyecto específico, ¿no? Y junto con ello también generar estrategias de autogestión. Y sobre todo, por ejemplo, o sea, las mujeres de pueblos originarios tienen herramientas también, o más bien, más que herramientas, tienen un pensamiento que da mucho más lugar a la no mercantilización de todos los ámbitos de la vida. O sea, eso está mucho menos presente en su manera de relacionarse, en su forma de pensar y en su forma de vivir. Por lo tanto, creo que eso hace también más posible que la organización de mujeres tenga otra manera de hacerse sustentable, ¿no? Y cuando pues excede a estos financiamientos, de hecho hay muchas organizaciones, incluso estas organizaciones que yo les mencioné al inicio, de mujeres indígenas que funcionan con el financiamiento de las agencias de cooperación y incluso de las agencias de Naciones Unidas o de la cooperación de otros países. Pues ahí lo importante es mantener lo que yo les digo, o sea, nuestros objetivos políticos son estos, que superan con creces a lo que ustedes me están financiando y esto a mí me sirve para una cuestión específica, para apoyar cierta actividad específicamente, etcétera, ¿no? Pero no perder de vista eso, porque en general lo que pasa es justamente que las organizaciones se convierten pues se abocan por entero a esa lógica proyectista y las consume por entero, ¿no? Y se despolitiza su trabajo. Es como una
una consecuencia, ¿m? De hacerlo de manera crítica y no tener en cuenta que la autonomía es lo más importante para las mujeres, para la política de las mujeres. Eso. Ah, y quería compartirles, si quieren, si alguien quisiera que yo le compartiera bibliografía o alguna otra duda, les voy a poner aquí mi correo. ¿M? Ah, ahí, no sé si ahí lo ven. No, ya quedó en fin de la presentación. Sí, Eh, Sí, ya, súper. ya. ahí está mi correo. Bueno, pues muchas gracias, querida Paula, muy Muchas maravilloso. gracias a ustedes. Hay muchísimas felicitaciones, muchas gracias a la ponente. Es un trabajo muy valioso que nos aclara muchos aspectos y permite problematizar. Es una ponencia muy interesante, agradecidas por todos los aportes y la importancia de hablar, de traer a la discusión la noción del cuerpo territorio y de traerlo a estas aulas. Nos invitas a hacer toda la reflexión que, bueno, hay otras preguntas como si la autonomía indígena está alcanzando a las mujeres para que puedan vivir una vida cada vez más libres de violencia, cómo podemos contribuir a que esto suceda. Te felicitan, bueno, pues otras preguntas es si tu trabajo se ha nutrido del feminismo comunitario desde la perspectiva de Lorena Capnal o Julieta Paredes, si podemos hablar de la emancipación. Julieta Paredes, no. Y si podemos hablar de la emancipación en lugar de empoderamiento, bueno, pues hablan así como de también del Estado, que si puedes profundizar en el carácter cultural de los pueblos, si consideras que en los últimos años la normalización de la violencia contra las mujeres en los autogobiernos comunales ha aumentado. Por ejemplo, en Venezuela tenemos asistentes de muchos lados, hay experiencias de proyectos comunales feministas que han dejado de implementarse priorizando otros temas. Entonces, bueno, pues son preguntas que se quedan en el tintero, que ya no va a dar tiempo de responder, pero bueno, pues justamente, ¿no? O sea, nos dejan para seguir pensando, abriendo más debate y demás. Entonces, bueno, pues nada, yo les agradezco a Sofi, a ti ampliamente por tu participación y bueno, pues ha sido todo un gusto escucharte y hablar sobre la autonomía de las mujeres, todas las experiencias, los testimonios que bueno, pues nos muestran justamente, ¿no? La reproducción de violencias, pero también otras formas en que las mujeres pues idean estrategias, idean caminos pues para transitar, ¿no? A vidas más vivibles. Entonces, bueno, Mónica ya cerrará dándonos los anuncios parroquiales para vernos la siguiente semana. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias a todas, todos. Muchas gracias, doctora. Efectivamente, la siguiente semana es nuestra última sesión del seminario. Va a estar a cargo de la doctora Perla Shishitla con la sesión número 7, la atención de la violencia hacia las mujeres en los refugios en México, aproximaciones desde la antropología y el feminismo. Acuérdense, próximo jueves 4 de diciembre para cerrar en este mismo horario, en esta misma liga, y los esperamos a todos. Ojalá nos puedan seguir acompañando. Muchas gracias a quienes han permanecido en este seminario durante toda esta larga travesía que hemos hecho bueno, desde el feminismo. Entonces, muchas gracias. Y Hasta ya es luego. de asistencia, Ah, me parece. Entonces, disculpe las preguntas y eso, los comentarios no se pueden rescatar o cómo. ¿un cierre para ahorita? O quisieras que te las enviemos? Sí, me gustaría. Sí, te las enviamos. Entonces, Ajá. ya les pregunto bien a Sayil y a Gris cómo te las podemos enviar, cómo las podemos recuperar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, que estén muy bien. Nos